un armario secreto con juguetes de todo tipo destinados a la seducción de niños. En noviembre de 2003, cuando la policía de Los Ángeles irrumpió en Neverland, el majestuoso escondite de Michael Jackson en California, encontraron escabrosos objetos, fotos de adolescentes desnudos, pornografía y material suficiente como para ser imputado por abuso de menores. Tras el estreno del potente documental Leave in Neverland, que se centra en los testimonios de dos hombres que cuentan en detalle cómo el rey del pop abusó de ellos cuando eran niños, ahora vuelven a reflotar las imágenes que evidenciaban los hechos aberrantes que sucedieron en los rincones de la imponente propiedad, que aún sigue en venta. El reporte policial que se dio a conocer 13 años después del allanamiento describía uno por uno los objetos que fueron encontrados en la residencia, entre los que pueden verse fotografías de adolescentes completamente desnudos y material pornográfico de menores y adultos. En cada habitación y espacio de la propiedad encontraron material incriminatorio contra el autor de Thriller, quien siempre negó las denuncias en su contra. Las imágenes surgieron a partir de un video que grabaron las autoridades cuando realizaron un impresionante operativo en la famosa mansión de Jackson. Al menos 70 agentes irrumpieron en la propiedad para buscar evidencia por pedofilia. Ron Zonen, quien trabajaba para la oficina del fiscal del distrito de Santa Bárbara, en declaraciones a Radar Online, dijo que Jackson utilizó algunos de los materiales para insensibilizar a los niños a los que estaba preparando para abusarlos sexualmente. Zonen afirmó que al menos 5 niños hicieron denuncias contra el fallecido cantante. No hay muchas dudas en mi mente de que Michael Jackson fue culpable de abuso infantil. Según la justicia, los materiales encontrados están unidos a su plan de seducir a chicos jóvenes, y una evidencia demostrativa de su preparación para la seducción. Son evidencia de sus métodos. Jackson adquirió la propiedad de 1.114 metros cuadrados en 1988 y lo llamó Neverland en homenaje al mundo imaginario de Peter Pan en el que los niños no crecían. Además de la pornografía y los libros y revistas con adolescentes desnudos y sobre sadomasoquismo, hallaron una habitación secreta oculta tras un armario. Oculto en la parte trasera de la suite de Neverland Ranch, Jackson había diseñado un compartimento oculto y asegurado, para que solo accedieran quienes él disponía. Tenía 3 cerraduras, lo que quedaba lo suficientemente resguardado para mantener la privacidad. En su interior podían observarse todo tipo de elementos, un verdadero museo destinado para los niños que pasaban gran parte de su tiempo junto con Jackson. El filme, dirigido por Dan Reed, está enfocado en los testimonios de Wade Robson y de James Safechuck, que aseguran que el autor de Thriller abusó de ellos cuando eran niños. Robson tenía 7 años, mientras que Safechuck tenía 10 cuando conocieron al cantante. James Safechuck nombra uno por uno los espacios de la mansión donde Jackson presuntamente abusó de él.
asegura que los primeros abusos fueron en habitaciones de hoteles, pero cuando el cantante compró Neverland se hizo más fácil para él llevar a cabo las agresiones. Prácticamente toda la propiedad tenía escondites con camas, para que Jackson pudiera ejercer todo tipo de abusos sin ser descubierto. La estrella murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, a los 50 años, tras recibir una dosis letal de propofol. Nunca fue condenado por las acusaciones que se le hicieron sobre pedofilia. Para evitar una condena, llegó a diferentes arreglos millonarios con las familias que lo acusaron del aberrante delito. Más sobre este tema, devastador, perturbador, impactante. Las reacciones sobre el documental que expone los acosos sexuales a menores de Michael Jackson. Conmoción por un documental que revela, como nunca antes, los abusos sexuales a menores de Michael Jackson.